Mi tema de esta noche es captando el corazón de Jesús. Captando el corazón de Jesús. Bien, podemos pasar años en la iglesia y operar en otro mover diferente a Jesús. Podemos incluso llamarnos cristianos, llamarnos discípulos, y podemos tener 20, 30, 40 años en el evangelio y aún así no captar el corazón de Jesús, no captar de su espíritu, no captar de una visión, y creer que como nos conducimos está bien, como nos conducimos es lo correcto. Así que hoy quiero enseñar, y yo ruego al Espíritu de Dios que pueda abrir nuestros corazones, nuestro entendimiento, para poder captar quién es Jesús y cuál es el corazón de Él. Amén. Amén o no amén. Ahora, muchos judíos, pueblo de Dios, pueblo de Israel, tenían un gran problema en reconocer a Jesús como el Mesías. Otra vez conversaba con alguien, con un hijo, le decía: hasta el día de hoy al pueblo de Israel le cuesta reconocer que Jesús es el Cristo. Muchos llaman a Jesús como el profeta, fue un profeta más como cualquier otro. Por eso cuando Jesús pregunta qué dice la gente de mí, todo el mundo decía que era un profeta más, que era Jeremías, que era Elías, que era esto, que era el otro. O sea, al pueblo de Israel se le hacía más fácil creer que Jesús era un profeta y no que Jesús era el Cristo. Entonces los judíos y el pueblo de Dios tenían más fe en los profetas que en el Señor. Tenían más fe en los profetas que en Jesús. Por eso años más tarde Pablo trae una restauración a la iglesia y comienza a predicar Pablo sobre que Jesús es más importante que la ley y que los profetas. Jesús era más importante, Pablo decía, que Moisés y que Elías. Pero los sacerdotes del momento, del tiempo de Jesús, los fariseos, los escribas, eran hijos espirituales de Moisés, eran hijos espirituales de Elías, eran hijos espirituales de Abraham, eran hijos espirituales de cualquier profeta menos de Jesús. Guardaban toda la ley de Moisés, guardaban todo lo que los profetas habían dicho, pero resistían completamente las enseñanzas de Jesús. Entonces podemos ver que había un gran segmento de la iglesia en ese tiempo que le era más fácil captar el espíritu de Moisés, que era más fácil captar el espíritu de Elías que captar el espíritu de Jesús. Amén. Amén o no amén. Y cuando hablo de Moisés, de Elías, no los satanizo, porque son grandes hombres de Dios, son grandes inspiración para el pueblo de Dios, de fe, de osadía, de perseverancia, de obediencia, y nos inspiran y nos ayudan. Pero el problema de este segmento de la iglesia, este sector de la iglesia que se ha apropiado de su espíritu, que se llaman discípulos, es que lo han captado mal. Han desvirtuado el corazón de Moisés, han desvirtuado el corazón de Elías, y no captaron realmente el espíritu de Dios que se movía en estos grandes profetas. Y si no captaron, imagínense bien, lo que Dios depositó sobre estos profetas, no iban a captar el corazón de Jesús. Amén. Por eso esta religión, estos sacerdotes y estos levitas y sumos sacerdotes siempre chocaron con Jesús. Nunca les cuadró cada acción de Jesús, cada enseñanza de Jesús, cada palabra de Jesús. Jesús desbarataba sus doctrinas, Jesús desbarataba sus normas, Jesús desbarataba el discipulado que ellos creían que tenían de Moisés, de Elías o de cualquier otro profeta. Por eso Jesús ahora entiende, cuando Él viene a la tierra, le dijo: bueno, yo ando buscando discípulos que dejen a un lado estos profetas y que comiencen a seguirme, a ser como yo, a seguir mis pasos, a desarrollar mi carácter, mi corazón. Por eso Jesús dijo: que quiera seguirme, tome su cruz cada día y sígame. Después, tiempo más tarde, Jesús en la transfiguración, en el monte de la transfiguración, dice la Biblia que Jesús se fue a orar, y mientras oraba descendió Moisés y Elías. Y cuando los discípulos, miren el corazón de los discípulos, cuando los discípulos vieron a Moisés y Elías, se les ocurrió hacer unas enramadas
Pero las enramadas se les ocurre porque vio a Moisés y Elías y cuánto tiempo tuvieron a Jesús y nadie se le ocurrió hacer enramadas para Jesús. Entonces, aún de los discípulos estaban peñiscados por este venenito llamada religión, porque vieron la gloria, vieron a Moisés y Elías. Entonces dijeron los discípulos: vamos a hacer enramadas para que no se nos vayan. Pero nunca tuvieron ese deseo con Jesús por años. Entonces, al ver Dios la posición de los discípulos de Jesús, a Jesús lo envuelve en un torbellino y Dios habla en medio de ese torbellino a los discípulos y le dice: este es mi hijo y a este tienen que oír, dándole a entender a los discípulos que ya Moisés murió, ya Elías murió y la salvación del mundo no dependerá ni de Moisés ni de Elías, sino de Jesús. Entonces, aún los discípulos estaban contaminados por este sistema que la religión había torcido, no había captado bien y dañó a mucha gente y ha dañado a muchos cristianos hasta el día de hoy. Muchos quieren ser como Elías, muchos quieren ser como Moisés, y usted lo ve aún en los altares, más fluyen como los profetas, pero menos como Jesús. Los super ungidos, los super misteriosos, los que no los puedes tocar, no los puedes ni ver porque solamente pasan en la gloria. Y Jesús no es así. Jesús se dejaba tocar por el más vil pecador, pero estos profetas no, de ahora, porque operan en estos espíritus que se han captado mal. Amén. Son profetas que se dedican y se dicen todos los días, son profetas que más pasan en el desierto que cualquier otro lado. Porque son los Elías del desierto, son los Juan el Bautista del desierto. Pero Jesús solo pasó en el desierto 40 días. Y el resto de su ministerio pasó rodeado de la gente. Solo se aisló 40 días. Pero hoy muchos profetas viven tan aislados porque sí, que son llamados en el desierto y no caminan entre la gente, no conocen los problemas de la gente, son intocables porque es que Dios me llamó a un desierto, Dios me llamó a una soledad, y más operan en los espíritus de Elías, de Juan el Bautista, pero se olvidan de quién es Jesús. Y usted tiene que establecer su vida en Jesús y no en otros profetas. Amén. Ahora habla su Biblia en Lucas 9. Mi primer punto es: Jesús vino a salvar. Ya conmigo, Jesús vino a salvar. Lucas 9 rápidamente porque son muchísimos versos. Lucas 9:51, cuando se cumplió el tiempo. Lucas 9:51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Ya se estaba preparando para ir a la cruz. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, para prepararse para el culto, para la reunión o lo que sea. Mas los samaritanos no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Ahora, ¿por qué no le recibieron? ¿Se acuerdan que un día yo dije que los samaritanos y los judíos no se llevaban? Entonces llega la noticia y le dice a los samaritanos: Jesús viene, oh, qué bien, pero va para Jerusalén, oh, qué mal, que se vaya, que siga largo. Esa era la riña entre los judíos y los samaritanos. Si Jesús iba a Samaria, todos felices, pero si se enteraban que iba para Jerusalén, que siga largo, porque los judíos y los samaritanos no se llevan. Entonces van los discípulos enviados por Jesús a Samaritano y le dice: mire, vamos a hacer una preparativa porque Jesús viene de pasadita porque tiene que ir a Jerusalén. Y los samaritanos le dijeron: no, aquí no vas a hacer nada porque no nos llevamos con los judíos y que Jesús siga largo con todos ustedes. Y ese día la ciudad samaritana o la aldea de los samaritanos rechazaron a los discípulos. Viendo esto sus discípulos, Jacobo, Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Ah? ¿Quieres? Si tú quieres, yo lo hago, dijo Jacobo y Juan. Y yo sé que fuego va a caer,
y los va a consumir a todos. El fuego para muchos discípulos y para muchos cristianos el día de hoy presenta juicio. Cuando el fuego de Elías no solamente vino hasta a traer juicio, sino vino a restaurar altares. ¿Me entiende? Pero muchos han quedado con la escena de Elías revolando la cabeza a un chorrón de profetas. Pero cuando él voló la cabeza a los profetas no cayó fuego, fue espada. El momento donde cayó el fuego que Elías desató fue sobre un altar, purificando el altar, restaurando el altar. O sea que el fuego es para purificarnos, para restaurarnos, para levantarnos, no para juicio. Y ellos habían captado mal aún el espíritu de Elías. ¿Quieres que oremos fuego como lo hizo Elías? Elías no oró por fuego para consumir a la gente. Quiero que entendamos bien esto. Elías no oró, Señor, trae fuego y mata a estos 800 profetas. Elías ora para que el fuego purifique un altar que había sido derribado, que había sido destruido. Y Elías comienza a arreglar el altar, y sobre ese altar arreglado cae el fuego, aceptando un sacrificio. Y ellos captaron mal. Oh, Elías oró, Jesús, y trajo fuego y consumió. ¿Quieres que nosotros oremos? Porque vamos a orar y fuego va a traer. O sea que en el corazón de los discípulos había el deseo, solo estaban buscando el permiso. Había el deseo de consumir a toda esa gente que rechazó a Jesús. ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, diga conmigo, entonces Jesús molesto, casi le da una buena fajada. Cuando dice la palabra reprendió, créeme que no fue nada suavecito. Volviéndose, él los reprendió. ¿Qué dijo? Diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ¿Qué pasa si cada vez que vamos a predicar Jesús nos acompaña y demos por perdido un alma? No, es que ese no va a cambiar, ese de seguro se va para el infierno, porque el pastor un día dijo que el cielo no es para todos. Y si Jesús te acusaba y se te vira a ti, te pega tu repelada y te dice de qué espíritu eres, te hace la pregunta de qué espíritu eres, porque aunque te rechacen hoy no indica que se van a perder mañana, aunque no te escuchen hoy no indica que se van a perder mañana, aunque no quieran saber de mí hoy no indica que mañana no van a querer saber de mí mañana. ¿Me entiendes? Entonces Jesús le dijo, yo no veo a estas almas perdidas, aunque ustedes las vieron perdidas. ¿Cuántos luchan con sus familiares por años para que reciban a Jesús? Dile que a tuyo, si tú las has dado por perdido, Jesús no las ha dado por perdido. Aunque usted haya dejado de pelear, de insistir, de persistir, de orar, si tú hoy has soltado la toalla y has perdido la esperanza sobre la salvación de ellos, hoy recibe una buena repelada de tu Señor. Yo no vine a perder almas. Dile que tuyo, Él no vino a perder almas. Que duele que te rechacen, sí. Que vas con todo el deseo a predicar y no quieren escucharte. Mientras predica, uno se levanta, otro se duerme, otros lloran y te interrumpen tu mensaje. Y tú dices, no, ya tú me calenté, yo no voy a predicar en esta casa, me voy para otra. ¿Qué nos diría Jesús en ese momento? Jesús nos diría, ¿vas a echar a perder toda Samaria porque simplemente te rechazaron hoy? Ya conmigo, los rechazos probarán
de qué espíritu somos. Amén. Cuando lo rechacen, al momento de predicar, cuando le cierren las puertas, cuando va a un sector y nadie le apareció, ese día se probará de qué espíritu usted es. Si es el de Jesús o es el de los discípulos que querían fuego para que los consuma, no para que los purifique. Y usted sabe la historia. Tiempo más tarde, Samaria se salva. Y creo que los que presenciaron eso era Jacobo y Juan. Y les dio una gran lección. Ustedes apóstoles, apostoloides, no pudieron salvar a Samaria, y esta mujer de 5 maridos salvó Samaria. Ese día a los apóstoles se les cayó la cara de vergüenza. Y Jesús les dijo: esta mujer tiene más corazón que ustedes. Y Jesús pudo haberle una gran enseñanza. Se dan cuenta que yo no doy por perdido un alma. Aunque me rechacen hoy, mañana puedo usar a quien sea, pero salvará a esas almas que un día me rechazaron. Amén. ¿Saben por qué? Porque Jesús no solamente murió por los que lo aceptaron. Jesús murió también por el que le atravesaron con la lanza, con los clavos. Murió también por el que le colocaron la corona de espinos. Y si ellos mañana se arrepentían, se iban para el cielo. Jesús murió por ese día en la cruz, por todos esos romanos que lo mandaron a matar, por todos los religiosos que lo odiaron. Porque ¿cuál es el amor más alto? Dijo Jesús: el dar la vida aún por sus enemigos. O sea que Jesús no solo murió por todos los que lo aceptaron, sino que murió por todos los que lo rechazaron. Y no dice la Biblia que nosotros un día éramos enemigos. O sea que en un momento también lo rechazamos, también lo ignoramos, también cerramos nuestros oídos, igual murió por nosotros. Pero si hoy nosotros vamos a predicar, vamos a evangelizar y vamos a llevar un mensaje y nos rechazan, nos bajoneamos, unos se calientan, otros no quieren volver a predicar, otros lo dan por perdido. Dile que está al lado tuyo: ningún alma Dios la da por perdido. Ya conmigo: Dios lo peleará. Ya conmigo: Dios la peleará hasta el último día sobre la tierra. Así que dile que a tuyo: Jesús vino a salvar. Amén. Yo creo que muchos de los que se han retirado regresarán. Y ya van regresando de a poco. Porque yo no los he dado por perdidos. Yo sé que en su tiempo vendrán. Y vendrán, pero vendrán. O sea, no sé cómo, pero vendrán. Si vendrán después de haberse quedado como el hijo pródigo, pues vendrán. Si vendrán como la oveja que se descarrió y andaba por ahí solitaria, pues vendrá. Porque Dios no da ni un alma por perdida. Y usted tiene que aprender a ver eso. Jesús no da un alma por perdida. Y si hoy un hermano se retira, mañana va a regresar. A lo mejor no regresará a esta iglesia, pero regresará a su Señor. ¿Estamos claros? Amén. Dile que a tuyo: si tú eres el que te fuiste, viniste, Dios no te dio por perdido. Amén. Diga conmigo: y nosotros debemos actuar así. Tener la esperanza aún de los que se pierden, porque a esos vino a buscar Jesús. Jesús vino a buscar a los perdidos. Si alguien estaba perdido, pues ya no está perdido, ya encontró su lugar. Amén. 2. Jesús no es un homicida. Vamos subiendo la calentura, la llama. Jesús no es un homicida. ¿Sí entiende la palabra homicida? ¿No? Uno que asesina al otro. Ya. Juan 8:39. Ya vemos en el primer punto los discípulos de Elías, los disque discípulos de Elías, porque ni siquiera representaron a Elías. Ahora vamos a ver los discípulos de Abraham, los hijos espirituales de Abraham. Segundo, Jesús no es un homicida. Juan 8:39, ¿lo tienen ya?
Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. En otras palabras le dijo Jesús: ustedes no son hijos ni de la piedra que está aquí al lado. ¿Recuerda cuando Jesús dio la enseñanza: por los frutos los conoceréis? ¿Qué dijo Jesús? Si ustedes fueran hijos de Abraham, las mismas obras harían. Imagínate que, o sea, el orgullo les debió haber saltado a la religión, que alguien le venga y le diga: ustedes no son hijos de Abraham. Deje la fantasía. ¿Cómo? Oh, ustedes no son hijos de Abraham porque no hacen ni la más mínima obra de Abraham. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Ahí está, sacando las garras. ¿Ah? Es cuando esas viejas pelean de los barrios, igualitas. ¿Ah? Uy, que esa señora es gritona. Por lo menos no soy bochinchera. Tú no eres hijo de Abraham, por lo menos no somos hijos de fornicación. Miren cómo son de pellones los religiosos. No quieren quedarse callados, no saben quedarse callados la religión. Nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos. ¿Quién sabe quién fue el tuyo?, le dijeron a Jesús. Porque a mí no me venga con el cuento que fue el Espíritu Santo. Nosotros tenemos un padre. Dice que es Dios. ¿Saben por qué dicen esta palabra? Porque ellos creían que un hijo de fornicación no se merecía a Dios por padre. Entonces, como ellos los sonturrones y los hogares perfectos, dijeron: bueno, nosotros tenemos un padre que es Dios. Tú eres de fornicación y tú no te mereces a Dios como padre. Se lo está diciendo el mismo hijo de Dios, imagínense. Es que la religión es bien ignorante y estupenda. Nosotros no somos nacidos de fornicación, Jesús. Parece que alguien sí ha nacido de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. O sea, Jesús no quería venir, me enviaron. Y si ustedes son hijos de Dios, me amarían. Dile que es tuyo. Este verso es una gran lección para cada uno de nosotros. Supuestamente ellos están frente a un hijo de fornicación y Jesús les dijo: si ustedes son hijos de Dios, amarían a un hijo de fornicación. Si ustedes son hijos de Dios, amarían al drogadicto. Si ustedes son hijos de Dios, amarían al borracho. Si ustedes son hijos de Dios, amarían al adúltero, amarían al fornicario, si son hijos de Dios. Así que ¿cuántos hijos de Dios hay aquí entonces? Bien, mejor será que digan amén. Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje, discípulos, hijos espirituales de Abraham? Dice en otro verso, no lo dice aquí, dice que cuando Abraham me vio, se gozó. No lo toqué porque si no vamos a demorar mucho. Dice que en los días de Abraham, dice que cuando él me vio, se gozó, hablando de la presencia de Abraham con Melquisedec. Y dijo Jesús: ¿y ustedes me quieren matar? A esas obras se refería a él. Porque si son hijos de Abraham, se gozarían igual que Abraham cuando él me vio, cuando me entregó los diezmos. Pero ustedes me quieren matar. Verso 44. Ahora sí le dice Jesús: voy a decirle de quién ustedes son hijos espirituales. Verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Los hijos de Abraham, los de hogares perfectos, los que no tenían hogares disfuncionales, los que creían que solamente ellos merecían a Dios como padre. Jesús les dijo:
¿Sabe quién es su papá? El diablo. Imagínense la cara que le pusieron los espiritualoides del momento, porque nadie en su vida les había dicho que son hijos del diablo. Vosotros sois de vuestro padre. Vamos a ver cuántos hijos de él hay aquí. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Pastor, emborracharse, no. Drogarse, tampoco. ¿Cuáles eran los deseos del diablo? Dice, él ha sido homicida desde el principio. ¿Sabe qué Jesús le está diciendo? Ustedes siguen con los mismos deseos de Satanás. Si él fue homicida desde el principio, ustedes hasta el día de hoy me quieren matar. O sea que a los homicidas Jesús los cataloga como hijos del diablo. Pastor, yo gracias a Dios no he matado a nadie. No necesitas sacarle sangre a alguien. Simplemente por hablar mal de tu hermano te conviertes en un homicida de él, en un asesino de tu hermano. Un día prediqué asesinos en la iglesia. Una gran matanza. Esto parece peor que La Roca. Se asesinan por aquí. Que dicen que mandan el dron, que ahora los carteles, y hasta por dron asesinan. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Ah? ¿Sabe lo que dice Dios? Jesús, bueno, los hijos del Padre buscan hacer los deseos de su padre, que es del diablo. Se está refiriendo al diablo. Ustedes que son hijos del padre diablo, de su padre diablo, los deseos de él quieren hacer. ¿Y cuáles son los deseos de él? Matar. Diga conmigo, matar. ¿Y cuáles son los deseos de Dios? Salvar. O sea, esto debe de llevarnos a nosotros a reflexionar e inspeccionar nuestras vidas. ¿Somos homicidas cumpliendo los deseos de Satanás? ¿O somos los de Jesús que buscan reconciliar almas, salvar almas, no asesinar a nadie? Yo no veo en la historia de Jesús que Jesús haya buscado matar a alguien. Más bien él dio su vida por los que lo querían asesinar. Pero la religión tiene esta característica, y que son asesinos. Yo sabía que este hermano iba a pecar. Yo lo sabía. No es que lo sabía, deseaba que él pecara. Él ya no se merece esto, él ya lo ha perdido todo. Dios ya no es Dios de él, ya no se ganó a Dios como padre. Has hecho esto, has hecho lo otro. Y comienzan a matarlos, a asesinarlos. Y dijo Jesús, ustedes son hijos del diablo. O sea, dile que cuando tú veas a alguien, a un hermano, asesinar a otro, dile, hijo del diablo, ¿cómo te va? ¿Hasta cuándo dejas de matar? Dile, a ver, vas a ver que te va a pelar los mismos ojos que le pelaron a Jesús los religiosos. Y se van a defender. ¿Qué te pasa? Por lo menos no hemos pecado. Cuando te respondan así, no se intimide. Pues Jesús no se intimidó. Bueno, usted me quiere llamar hijo de fornicación, pues bien. A fin de cuentas yo tengo bien clara mi identidad. Yo he venido de Dios. Amén. Y cuando te digan, por lo menos yo no ando coqueteando, pues bueno, yo soy igual la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén. Así que dile que tuyo, no permitas que te asesinen. Verso 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. La remató. Las primeras iglesias satanistas eran las de ellos.
Hoy nos alarmamos por la iglesia satánica porque ven la cruz de cabeza, el diablo. No, hay iglesias con cortinas atrás, unas cuantas sillas ahí para que no sé quién se sienten los 24 ancianos allá arriba en el altar. Los pecadores en la última silla y aquí al frente los santurroides. Y te digo que esa iglesia es satánica. Uy, pastor, en la noticia salió una iglesia satánica. Ya la existían. Y los satánicos eran los que estaban vestidos de blanco por fuera. Los perfectos, los espirituales. Los que solo en su burbuja entraban los santos y los pecadores para afuera. Jesús termina diciendo esto: bueno, ustedes no son de Dios, nada. Ay, Dios mío, que Jesús no te diga eso, porque si no, ¿cómo entras? O si te lo dice, que te lo diga para que te arrepientas y que verdaderamente entregues tu vida a Jesús. Amén. Amén. Ustedes imagínate cómo Jesús los bajó así, un golpe al hígado. Nosotros somos hijos espirituales de Abraham. Y Jesús termina: ustedes no, ni de Dios son, van a ser de Abraham. Y hoy en la iglesia hay muchos así, engañados que son de Dios, engañados que aman a Jesús, pero en su trato a su hermano se revela de qué espíritu son. Cuando trates a tu hermano se revela si has captado el espíritu de Jesús, si has captado el corazón de Jesús. ¿Y cómo se revela que lo has captado? Cuando tratas a tu hermano. ¿Cómo lo tratas al que cayó? ¿Cómo tratas al que falló? ¿Cómo tratas al que se equivocó? Jesús te dice: bueno, ¿has captado mi corazón o sigues siendo un hijo del diablo? Amén. Así que diga conmigo: Jesús no es un homicida. Diga conmigo: yo tampoco debo de serlo. Y dile que a tuyo: tú tampoco debes de serlo. Y dile que a tuyo: si mañana me ves caer, no me mates más. Suficiente con el pecado que hay que lidiar para que venga otro asesino. Dile que a tuyo: cuando me veas caer, sé como Jesús, reconcíliame con el Padre. Ayúdame, sálvame, no me eches a perder. Amén, porque dice Pablo: el que se cree fuerte, mire que no caiga, sino más bien restaurarle con espíritu de... O sea, si vas a restaurar, no restaures con espíritu de ira, sino de mansedumbre, con paciencia. Mi hermano, cuántas veces, las que sea necesario, pero ayúdame. ¿Hasta cuándo voy a estar contigo? Hasta siempre, mi hermano, pero no me sueltes. 3. Jesús no es un acusador. Dile que a tuyo: Jesús no es un acusador. Muchos han visto mucho el Chavo del 8. Acúsalo con tu mamá, Kiko. Hay un diablo arriba acusando y otros diablitos abajo acusando también. Y lo voy a acusar con el pastor, y lo voy a acusar con tal, y lo voy a acusar con el líder. Y esto no se va a quedar así. Juan 8:2. Juan capítulo 8, verso 2. Y por la mañana volvió al templo Jesús, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Puede ser que en la sinagoga no había altares. Jesús llega al templo, Maranata, en la Prosperina, por el viaducto, un viernes por la noche, a las 7 de la noche, y Jesús se siente y comienza a enseñar. Y en pleno culto ocurre algo. Entonces los escribas, los fariseos, trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. ¿De dónde? ¿En medio de dónde? De la iglesia. ¿En dónde la colocaron? ¿En dónde la colocaron? O sea, más o menos por donde está Junior, por ahí. En medio de la iglesia. Y le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y mi padre espiritual Moisés mandó, ahora sí son obedientes, a apedrear a tales mujeres.
Como yo soy discípulo de Moisés, ¿tú qué dices? Como yo tengo el Espíritu y soy obediente a mi líder Moisés y a mi Padre espiritual Jesús, ¿qué tú dices? Miren cómo ellos estaban tan obedientes para guardar la ley. Pastor, la ley es mala. No, porque Jesús no vino a anularla. Voy a tirar abajo algo que anda rodando por las redes. Oh, que del diezmo no es del Nuevo Testamento, que el diezmo como 2 veces solamente se menciona en el Nuevo Testamento, a partir de Hechos y Apocalipsis, que el diezmo del Antiguo Testamento. ¿Jesús qué dijo? ¿Que él vino a anular la ley? Jaque mate. Yo no he venido a anular la ley, he venido a cumplirla. O sea que el primer ladrón debería ser Jesús. Amén. Moisés nos enseñó que hay que apedrearlas a tales mujeres. ¿Qué dices? Dile que a tuyo no captaron el corazón de Moisés. Dile que a tuyo no captaron el corazón de Moisés. Porque ¿sabe quién era Moisés? El que si tuviera en ese tiempo intercedía por los fariseos religiosos para que no se mueran. Porque ese día Dios le dio la opción y la fantástica idea a Moisés. Le dijo: te voy a dar otro pueblo y déjame matarte a toditos estos. Y Moisés dijo: no los mates. O sea que el primero que oró para que no los mataran fue Moisés. Y aquí ahora dicen que Moisés dijo que hay que matarlos a punta de piedra. ¿Sí ven? ¿Cómo no captan el espíritu correcto de estos verdaderos profetas? Moisés nos mandó a apedrear y Moisés orando para que no maten a un pueblo. Moisés intercediendo para que nunca les falte pan, para que nunca les falte agua. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder, imagínate acusar al Hijo de Dios. ¿Qué? Bien atrevidos esto. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía con el dedo. Vi un día un fragmento de Dante y él decía, en lo que él creía, y dice: yo creo, soy argentino como él habla, yo creo, dice, que cuando él estaba escribiendo en la tierra, estaba diciendo: Simón el fariseo se acostó con la misma mujer 10 veces antes que la descubriera. El de aquí se emborrachó y al final terminó con marihuana. Y dice Dante: ¿quieren que sigan? Porque ahora me toca colocarles los nombres. Y dice los fariseos que soltan las piedras. Puede pasar que comenzó a escribir en una hoja no le iba a alcanzar, así que la tierra es extensa y tenía mucho lugar para escribir los pecados de toditos esos religiosos. Comenzó a escribir. Aquí hay alguien que no ha traído los diezmos de hace 2 años. Aquí hay alguien que se acostó con la muchacha. Aquí hay alguien borracho. Aquí hay un drogadicto. Aquí hay un pornógrafo. Aquí hay alguien que duerme todavía con Barney. Aquí hay uno que se masturba. Aquí tengo uno que todavía tiene miedo cuando le apagan la luz del cuarto. Y Jesús le preguntó: ¿quieren que siga escribiendo? Un día le preguntemos a Jesús qué verdaderamente escribió en la tierra. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: que de vosotros esté sin pecado. Aquí les describí todos sus pecados. Si usted se ve en esta lista y no está, tire la piedra. Así que comience a ver la lista. Y yo creo que ellos se pusieron a ver: uy, este se hizo la otra vez. Pero este recién lo acabé de hacer. ¿Quién le fue con el chisme al pastor? Y dice que de a uno comenzaron a soltar la piedra, porque se dieron cuenta que en la lista estaban ellos. Amén. El que vosotros esté sin pecado, sea el primero
en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Parece que no querían. Jesús comenzó a decir que pecados y a declarar, confesar, escribir. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos. A veces los más viejos son los más malamañados. Comenzando de los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Esa iglesia, ¿sabe quién nomás asistió a esa iglesia ese día? Los pecadores y Jesús. Y todos los fariseos afuera. Amén. Por eso yo quiero a Jesús aquí, para que los religiosos se vayan y solo nos quedemos los imperfectos. Que los perfectos vayan para otro lado. Aquí déjenos tranquilos a los imperfectos, ¿sí o no? Que los perfectos vayan a la iglesia de aquí a la vuelta, al pare de sufrir. Aquí estamos los que sufrimos todavía. Todavía no paramos de sufrir. Amén. Y Jesús no se fue porque en la iglesia asistían un chorrón de imperfectos. Porque estaba la mujer, la prostituta y Jesús. Y los religiosos salieron de la iglesia. Por eso estoy trayendo a Jesús, para cernir la iglesia y que los demonios ya religiosos se vayan. Enderezándose Jesús, no viendo a nadie, porque su presencia es suficiente para echar fuera al acusador, sino a la mujer le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, porque llegaste a tiempo. Entonces Jesús le dijo: yo no te vine a condenar, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Jesús comenzó a preguntar detalles de sus pecados. ¿Con cuántos hombres te acostaste? ¿Cuándo fue la última fecha, por favor? A ver si está el pecadito calientito para traerte con todo juicio. Eso ni siquiera le preguntó. Su clase de vida. Y a veces, dile que tuyo, si alguien te confesó un pecado, deja de estar preguntando tanto. Deja de estar indagando en lo que no debe de indagar. Simplemente restáuralo y dile: váyase y tranquilo, vaya en paz y no vuelva a pecar. Hermano, ¿sabes qué? Ayer me pegué una cerveza. ¿Y cuál? ¿Cuál te tomaste? ¿Y a qué hora fue? ¿Y en dónde? ¿Y con quién estabas? ¿No te parece si que quería decírtelo, te lo dijera? ¿Y cuál fue el bar para yo saber? Entonces la próxima te montas en el bar, en el bus, y ves el mismo bar que el hermano te mencionó y estás a ver si cae otra vez. Dile que tuyo, es mejor que no sepas cosas que no debes de saber. Jesús no vino a preguntarle lo más mínimo detalle de sus pecados. Jesús dijo: bueno, mujer, no hay más nadie, así que vaya tranquila y no vuelva a pecar. Dile que tuyo, Jesús no es un acusador. Dile que tuyo, Jesús no es un acusador. Un hijo me dijo: papá, fallé. Yo no le pregunté detalles, ni a qué hora, ni cómo fue, ni si fue de noche, fue de día y qué pasó. Suficiente con el pecado que tendrá que lidiar. Pero mi labor no es acusar ni condenar, sino buscar la restauración de esa alma. ¿Estamos claros? ¿Sabe lo que andan indagando? Los sapos, así de una, los sapos. Los sapos. Dile que a tuyo, mientras más sepas, más se te va a demandar el cielo. El cielo te va a demandar más. Así que mejor será que, y si no quieres más demanda, diga: hermano, a mí no me confiese nada, vaya al Señor, yo lo amo. Vaya con la frente en alto, yo lo amo a usted. Confiésese en el Señor, que Él es fiel y justo para perdonarlo. Amén. He tenido gente en mi oficina que lo único que llega a decir: pastor, fallé. Y están a moco tendido y llorando. Les digo: tranquilo, hijo, Dios te ama. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda perdonar. Ve en paz. Nunca me dijeron qué hicieron, pero salen felices. Y yo tranquilo, porque la obra de transformación no la hago yo, ni usted tampoco.
lo hace el Espíritu Santo. Pues ¿sabe lo que yo hago en casa? Padre, restaura la vida de fulano, restaura la vida de este hijo. Yo creo en la redención, yo creo en la sangre y creo en el poder del Espíritu Santo. Transfórmalo. Y estoy órale, y órale, y órale. Amén. Dile que a tuyo, Jesús no es un acusador. Así que dile que a tuyo, no me acuses con tu mamá, Kiko. Amén. Es el Kiko del Chavo el 8, por si acaso. 4. Jesús no es religioso. Dile que a tuyo, Jesús no es religioso. ¿Tú lo eres? Ya conmigo, a veces. Vamos a Juan 9. Juan capítulo 9, verso 13. Verso 13. Capítulo 9 es. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Había una ley que decía que el día de reposo no se podía hacer nada, solo respirar. Que todo el mundo tenía que guardarse a las casas. Ese día nadie trabajaba, nadie hacía absolutamente nada. Era el día más aburrido de toda su vida. Guardados en una casa porque era el día de reposo. Pero a Jesús le encantaba hacer evangelio cambia en los días de reposo. O sea, imagínate todo Guayaquil. ¿Se acuerdan en los tiempos de pandemia cuando todo el mundo estaba guardado en casa, las calles solitarias? Y Jesús solamente por ahí caminando, con 12 cabezones atrás. Y mientras todo el mundo se estaba guardado, Jesús encontró a muchísimos necesitados, enfermos y paralíticos. Y era el único que se atrevía a sanar, a salvar, a restaurar. Mientras los religiosos guardaban los días de reposo. Verso 15, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Cuéntame de tu milagro y dámonos el testimonio para la gloria de Dios. Él le dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo, así ya, de rápido. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios. Otra vez quieren que le digan hijo del diablo. Este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Siempre Jesús decía conmigo, un revolucionario. Era el diablo, era el pecador, era hijo del diablo, pero él sanaba, él salvaba, él amaba, él restauraba. Entonces volvieron a decirle al ciego, no estaban convencidos por ese milagrito. ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta, ¿sí se dan cuenta? Que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego. Miren, no, ahora creían que por 20 años el hombre disimulaba que era ciego. Por último dijo, tú estabas engañando por 20 años. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista. Hasta que llamaron a los papás. Llamaron y preguntaron al registro civil. Pidieron certificado médico, un carnet de discapacidad para de todas las formas cerciorarse que el hombre era ciego. Llamaron a los papás del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿es este tu hijo? Aquí está la cédula. El que vosotros decís que nació ciego, ¿cómo pues? Ve ahora. ¿Saben por qué era la pregunta? Porque nunca en la historia de la Biblia se había dado vista a un ciego. Jesús fue el primero en dar vista a los ciegos. Era una locura ver a un ciego ver. Nunca, ni los profetas, no hubo ningún profeta que hiciera eso. Los profetas resucitaban muertos, sanaban lepras, pero nunca daban vista a los ciegos. Pero llegó uno más poderoso, dijo Juan. Sus padres respondieron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. Y quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Ya está grandecito, ya cumplió más de 18 años. Preguntarle a él hablará por sí mismo. Entonces dijeron sus padres,
porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, ¿se da cuenta? No querían reconocer que él era el Mesías. Que si confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. O sea que el ciego estaba jugando un momento muy importante. Se quedaba en la iglesia o lo expulsaban. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, pregúntale a él, porque yo quiero seguir viniendo al culto religioso. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego otra vez, como no sé cuántas veces, a la oficina, y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador no lo sé y no me interesa, pero una cosa sé, que era ciego y ahora veo. Si es pecador, si no es pecador, no me importa, pero él me dio la vista. Ahora veo. Me dio lo que ustedes no me han dado, saturrones espiritualoides. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? Otra vez, la misma cantaleta, la misma preguntadera. ¿Qué te hizo? ¿Quiere que te escupa? Yo le hubiese respondido, ¿no? ¿Quieres que te escupa y te ponga en los ojos? ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió: ya les dije, caramba, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? Ahora quieren ser sus discípulos. Ay, eso fue otro golpe al hígado. Oh, se les dolió hasta el hígado. Que ahora lo aman tanto, lo siguen tanto por las redes, que ahora quieren ser sus discípulos. Le sacó el diablo y lo injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulo de Moisés. Es fácil de decir ser discípulo de un muerto. Nosotros de discípulos de Moisés. Moisés ni los conocía y ni los conoce, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros no somos discípulos de Jesús y tampoco queremos ser discípulos de Jesús. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos dónde sea. Respondió el hombre y le dijo: pues esto es lo maravilloso, que nosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, hace su voluntad, y a ese oye. En otras palabras le dijo: ustedes no están haciendo la voluntad de Dios desde el principio. Ahora dice: no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado, Belcebú, hijo del diablo, y ahora nos quieres enseñar a nosotros. Estás expulsado de la iglesia, chao. Has perdido la membresía. No te queremos ver de por vida en la iglesia. Te fuiste. A él no lo expulsan porque pecó. A él le expulsa por recibir un milagro. A él le expulsan porque creyeron en Jesús, y porque creer en Jesús fue sano. Imagínate que este hijo me daba su testimonio, que antes de reincorporarse sufría mucho de los pulmones, y que hace poco se hizo unos exámenes y está limpio en los pulmones. Nunca le impuse mano ni nunca oré por milagro. Pura santa cena. Yo le pude haber dicho: ¿sabe qué? Estás expulsado, porque yo no fui quien puse la mano y te sanó. Porque creíste en Jesús, te sanaste. Estás fuera de la iglesia. Porque querían que todos los milagros ocurrieran por manos de ellos, pero el milagro de este hombre ocurrió por manos de Jesús. Y como ellos no quieren dar la gloria a nadie sino ellos, te expulso, porque tú ahora dices que Él te sanó, y en vez de decir que yo te sané, estás expulsado. El hombre dijo: bien, al fin, gloria a Dios, ya no tendré que ver en las caras. Y ni se la vio, gracias a Dios no se la vio por mucho tiempo. Ahora sigan los versos, porque hasta ahí llegué yo. Sigue. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Siga. Respondió él, dijo: ¿quién es, Señor, para que en él crea? Recuerde que él no podía ver,
Le dijo Jesús, pues, le has visto ahora, disfruta lo que ves. Y Él habla contigo, está acelerado. Un espíritu de aceleración está allá al fondo. Siga. Y Él dijo, creo, Señor, y le adoró. Siga. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo. ¿Sabe que Jesús no le dijo regrese a esa iglesia? Ni Jesús fue donde los fariseos a pelear para que lo vuelvan a traer a la iglesia. Dile que tuyo, hay iglesias donde Jesús no quiere que vayas. Y que se te expulsaron a buena hora. Jesús no fue donde hablaron de los líderes. Oye, ¿qué les pasa? ¿Por qué lo expulsan? Yo soy el Cristo, yo los amo. Reincorpórenlo. No, ¿tú crees en mí? Gloria a Dios, suficiente. No vaya para allá, no se congregue y tampoco le ruegue. Dile que tuyo, hay iglesias donde no debemos de estar. Y eso va a reventar la religión, mi querido hermano. Hay iglesias donde usted no tiene que estar. Pastor, ¿dónde estoy? Donde esté Jesús. Donde lo amen, donde lo restauren, donde no lo acusen, donde no lo juzguen, donde no lo condenen, donde le presente la salvación, la redención, le presente la obra de gracia. Amén. Dile que tuyo, Jesús no es un religioso. Ahora, ¿qué acostumbramos a decir? Oh, mi hermano, estoy pasando por una enfermedad. Ah, el domingo tenemos culto, anda. Alza la mano a los que han dicho eso. Si quieres te llevo el domingo al culto. Dile que tuyo, ese domingo es tu día de reposo, que es intocable. Dile que tuyo, se te buscó ese día ora por él. No seas un religioso. Es que como hoy no es culto, es día de reposo, es miércoles, no tengo que ir a la iglesia. Hoy no puedo hacer nada, pero el jueves hay culto, si quieres anda. Oh, hermano, necesito que ores por mí. El domingo el pastor puede orar por ti, anda. Es que tú no seas un religioso. Si te escribieron hoy, ora por ellos. Si te piden que los visites, vaya. No espere un domingo, no espere un culto y no espere que el pastor vaya corriendo. No caigamos en la religión. Como no es culto, yo no hago nada. O sea, solo los días de culto menciono a Dios. Solo los días de culto alabo. Y solo los días de culto oro, porque los otros son mis días de reposo. Donde no hago es nada. Jesús en los días de reposo era su mejor momento para sanar a la gente. Hay mucha gente que no van a esperar un martes para salvarse. Y se pueden salvar un miércoles. Se pueden sanar un lunes, un sábado, un día que no es culto. Se pueden salvar un domingo por la noche. Usted no puede caer en una religión diciendo, bueno, el domingo, que hay culto, hay 2 cultos para que lo disfrute. Predíquele, háblele del Señor, ore por él, visítelo, abrácelo y tráigalo al culto. Amén. Dile que tuyo tenemos que captar el corazón de nuestro Señor Jesús. Alce la mano a los religiosos, los acusadores. Alce la mano a los que van a salvar gente sin ver quién sea, sin acusar, ni condenar, ni juzgar. Amén. ¿Está listo lo que voy a decir? Y esto es para que usted abra los ojos y salga de una religión. ¿Quiere saber por qué a usted se le hace más fácil predicar a un Dios de amor y perdón allá afuera que aquí adentro? Porque el de afuera no conoce ninguno de sus pecados. Al de aquí sí. Al de afuera usted no sabe si es borracho, si es drogadicto, si es marihuanero, si es sicario, si es adúltero, si es fornicario. Usted va y le presenta a Jesús directo y le presenta el perdón directo y la sangre de Cristo que lo lava. Pero el de adentro, ay, que este hermano, que el otro, se te hace tan difícil transmitir el mismo mensaje. Jesús conoce nuestras vidas, conoció tu vida pecadora y nunca te la cuestionó. Te amó, te presentó salvación, te perdonó.
Pues no es posible que afuera sí confiemos más en el mensaje de amor y perdón que aquí adentro. Amén. Y conmigo, la iglesia no debe ser un centro de tiro al blanco, porque esa era la iglesia de la religión, tirar piedras al pecador. La iglesia es el centro de restauración. Aquí viene gente a ser restaurada, corazones destruidos, rotos, a ser restaurados, no a ser apedrados. Amén. Y nosotros como discípulos en eso vivimos. Amén. Si se equivocó, ámelo. Si pecó, ámelo. Restáurelo. Presente el mismo mensaje de amor y de perdón que presenta afuera por su hermano, a quien conoce sus pecados. Amén. Hasta el día de hoy le digo a mi hijo: ¿qué hiciste? ¿Por qué te fuiste? ¿Y qué has hecho? ¿Y qué has hecho con tu vida? No. Capaz está esperando que yo le haga esa pregunta. Y no se la voy a hacer, porque no me da la gana hacerla. ¿En qué te gastas tu vida? ¿Qué has hecho en toda tu vida? ¿Con cuántas mujeres? ¿Cuántas drogas te fumaste? ¿Qué has? La religión sí te preguntaría, porque si fueron número uno para indagar el milagro, son número uno para indagar el pecado. Porque para que sepan dónde se estaba prostituyendo la mujer, a qué hora exacta, que son bien sapos. Y deberían haber tenido unos infiltrados ahí, que le dijeron: mira, sacerdote, ya estoy aquí con la chica desnudo a las 10 de la mañana, ven rápido, mientras la entretengo. Así que santos no eran. ¿Estamos? Eso sí que indagan el pecado. Pero no. Diga conmigo: Jesús indaga por la gracia, por el amor y por el perdón. Ven, póngase de pie. Perdónenme si el mensaje no fue como ayer.